En este video podcast te contaré todo acerca de mi experiencia en mis dos últimos y también primeros rituales o ceremonias de ayahuasca. Este es un segundo vídeo hablando de enteógenos. El primer vídeo fue hablando del sapito, del bufo alvarius, y hoy le toca el turno a la ayahuasca. En realidad la ayahuasca fue el primer enteógeno que probé, la primera medicina, y luego vino el bufo alvarius o sapito. Antes de comenzar y meternos de lleno en el contenido de este video podcast, porque sí, también es un video podcast, no solo es grabado en audio, sino también lo voy a compartir en YouTube. Yo no soy ningún experto, facilitador, ningún cuidador de este tipo de sustancias, de este tipo de medicinas. Por lo tanto, todo lo que diga en este podcast es solo en base a mi experiencia. Eso sí, te aconsejo que todo lo que diga lo pases por tu propio filtro, que busques información respecto a esto. Pero también te diría que no te fíes de cualquier información que encuentres en internet, sobre todo las informaciones que encontrarás de los medios tradicionales de información, televisión, radio y demás. Luego también, como segundo punto, no estoy promoviendo para nada el consumo de ningún tipo de droga. De hecho, esto no es una droga. La ayahuasca es conocida como enteógeno o medicina. Por lo tanto, estaría mal llamada droga si lo llamaras así, al igual que el sapito. Y también, por último, decir que la ayahuasca tampoco es una droga. Es un enteógeno. Un enteógeno en realidad es esto que nos acerca a la espiritualidad. Esto que nos acerca a Dios incluso. Entonces estaría mal llamada droga. Quiero hablar de la ayahuasca de forma muy breve. Antes de comenzar, si me estás viendo en vídeo, sí, esto es un bote de detergente y esto es mi móvil. Y es como grabo todos los podcasts, lo que pasa es que nunca había tenido la oportunidad de grabarlo en vídeo. Pero ahora si lo estás viendo en vídeo, pues te estás dando cuenta que mi equipo de grabación es lo más simple del mundo. Como decía, la ayahuasca, en términos de moléculas y en términos de composición química, la compone sobre todo el DMT. El DMT es la molécula llamada molécula espiritual o molécula de Dios, con la que es más fácil acceder a este plano más espiritual. Esto lo que hace el DMT es abrir vías, abrir carreteras. Imaginemos que en el cerebro nosotros tenemos vías o carreteras, carreteras neuronales que están cortadas o que están tapadas. El DMT lo que nos ayuda es a abrir estas carreteras y poder circular por ellas, por lo tanto percibir más cosas. En este caso, percibir las cosas de manera más espiritual. Por lo tanto, nos ayuda a tener estados alterados de conciencia. El DMT estimula la glándula pineal, que la tenemos dentro del cerebro y que le damos muy poco uso en el día a día. Y con esto lo que hace es estimular esta glándula. También decir que el DMT es algo que ya tenemos nosotros dentro nuestro. Lo tenemos los humanos, lo tenemos animales, las plantas y demás. Y no solo accedemos de una manera más intensa o segregamos de una manera más intensa esta molécula DMT durante la toma de ayahuasca o cualquier otro enteógeno, sino que, por ejemplo, durante el sueño y sobre todo en el momento de nacer, en el momento de morir y también durante estrategias o técnicas avanzadas de meditación y, por ejemplo, de ayuno también. Habiendo hablado de esto, ¿qué es realmente la ayahuasca? La ayahuasca es una planta o una liana que se encuentra en diferentes partes de la tierra, pero la que yo tomé se encontraba en el Putumayo, en la zona amazónica de Colombia.
Y esta bebida no era solo a través de la ayahuasca, sino que era la mezcla de ayahuasca y chacruna, que también la chacruna es una planta, son en realidad hojas. La composición más o menos, pienso que de lo que tomé, era un 70% ayahuasca, 30% chacruna. Al final, esta mezcla de estas dos plantas medicinales forman el masculino y el femenino y conforman la bebida que al final fue la que tomé. Habiendo visto esto, creo que es importante y creo que cada uno puede tener su opinión, que esta medicina no es para todo el mundo. Esta medicina, porque no se le puede llamar, como he dicho antes, droga, porque tiene la cualidad de sanar. Y a mí esta ayahuasca he notado cómo tiene la cualidad de sanar, de meterse dentro de mí y ser más consciente de mis procesos internos. Y al ser tan consciente, que sea más fácil de sanarlos y que al final me pueda repercutir para bien en mi vida. Bueno, como decía, la ayahuasca no fue lo primero que conocí en cuanto a las medicinas espirituales o enteógenos. Lo primero que conocí fue el Bufo alvarius, ya lo comenté en el vídeo del sapito, pero la primera vez que oí hablar de la ayahuasca creo que fue a través de un familiar que la había probado. Pero en ese momento no me sonaba muy bien, porque ¿quién quisiera tomar una planta que te iba a provocar vómitos y que te cagaras encima? Yo con esto, la verdad es que no tenía muchos ánimos de tomarlo y no me llamaba mucho la atención. En este segundo punto, y desde que conocí este término de ayahuasca, que en un principio no me llamó la atención, quiero comentar el tema de las causalidades. Esto pudo ser una causalidad, que este familiar mío tomara ayahuasca y se quedara esto dentro de mi cabeza. Pero sobre todo quiero enlazar estas causalidades cuando yo me mudé. Yo vivía antes en Albacete, ahora vivo en Valencia. Y me di cuenta como un proceso llevó al otro y fue todo, lo vi tan claro que era un proceso de causalidad y estaba todo tan encajado que una cosa llevaba a otra, a otra, a otra, a otra, que cuando vi el momento que podía tomar esta medicina, este enteógeno, no pude decir que no. Cuando yo llegué a Valencia conocí a dos chicos, no voy a decir sus nombres, si escuchan ellos este podcast o ven este podcast van a saber quién son, pero no sé si quieren que aparezcan en este podcast, así que no los nombraré. Pero fueron dos chicos que conocí desde prácticamente el primer día que yo comencé a trabajar aquí en Valencia. Y comenzamos a hablar, empezamos a hablar de entrenamientos, de rutinas, y fue todo poco a poco. Uno de ellos me comentó cosas acerca de su vida, que había estado en India, que practicaba yoga. Y yo cuando una persona me dice este tipo de cosas, me genera bastante curiosidad, pero me ha pasado varias veces que aun pareciendo que alguna persona es así de mi rollo espiritual, de esta manera, al final no acababa de serlo del todo. Y no me quiero separar como yo soy de este rollo, tú de otro, y por lo tanto no hay nada que nos una. No, pero sí es cierto que cuando alguien comparte algo que es tan difícil de encontrar para ti, pues lo aprecias mucho más. En este sentido, fuimos cada vez hablando más y llegó un punto que nos encontramos los tres, los dos chicos y yo, que además todos los chicos son amigos desde hace tiempo. Empezamos a hablar y salió el tema de ayahuasca y yo no me lo podía creer, empecé a hablar también de sapito, ellos tampoco se lo podían creer porque también conocían la medicina, empezamos a hablar de esto, me empezaron a contar que iba a haber un retiro espiritual en unas semanas, que iba a haber toma de ayahuasca, que iba a haber toma de Bufo alvarius, de sapito. Y yo en un principio dije, esto no puede ser, me lo voy a perder porque tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Al final las cosas se fueron sucediendo para que yo pudiera ir a ese retiro.
Y finalmente fui a ese retiro. Y ahora es la historia que os voy a contar. Pero bueno, al final me acabaron dando un contacto de una persona que tenía que tiene una asociación. Y empecé a hablar con esta persona, me recomendó que si no había probado ningún tipo de sustancia, porque yo vengo del culturismo natural, yo vengo del mundo deportivo. Nunca he probado ningún tipo de droga más allá que el alcohol, que el tabaco, que incluso la marihuana. Pero aparte de eso, nada más. Entonces para mí iba a suponer como un salto bastante grande en ese sentido. Y al final me decidí y en unas semanas estaba en el retiro. Así que llegamos al punto en el que yo ya estaba en el retiro. Aquí se pone ya la cosa interesante. Bueno, yo cuando llegué al retiro, mi actitud inicial era una actitud que yo me notaba que mi estado de ánimo o mi vibración interna no era lo más adecuada posible a este tipo de entorno. Por temas de, pues, temas de rutina, ya sabéis, temas de trabajo, cosas internas que tenemos cada uno en la cabeza. De hecho, 2 semanas antes de este retiro, yo me encontraba en un estado un poco regular, que me cuestionaba, que sabía que no quería estar viviendo la vida que estaba viviendo, que no estaba a gusto con la vida que estaba viviendo y por lo tanto estaba en un proceso un poco chungo. Pero en cuanto me enteré que iba a hacer este retiro, yo mismo me programé y dije, no puedes estar así, tienes que estar animado porque a la hora de tomar estas medicinas, tienes que, por lo menos lo que yo había oído, es que tienes que estar animado, tienes que estar en buen estado para que al final puedas recibir mejor todo esto y no tener un mal viaje. Un mal viaje es tener una experiencia supuestamente negativa porque se te vienen muchos demonios encima y demonios internos, por supuesto, y no poder sostener esa situación. Luego también cuando llegué estaba acojonado porque no sabía qué me iba a encontrar. No tenía ninguna referencia respecto a eso, solo las referencias que yo veía por YouTube, por diferentes podcasts y demás. Y además también estaba acojonado porque no sabía si la dosis que me iban a dar era la propicia para mí, porque soy una persona que me afecta mucho la toma de alcohol. Con una cerveza yo te diría que ya me lo noto, ya voy chispado. También con el café, con un poquito de café, si no estoy adaptado, acostumbrado, me sube enseguida. Entonces yo no sabía si lo que me iban a dar iba a ser lo adecuado y iba a poder tener un buen viaje. Bueno, yo cuando llegué estaba acompañado de gente que yo conocía y empecé a hablar con los compañeros. Pero eso sí, me notaba ese estado de ánimo o esa vibración que no era del todo adecuada, o yo lo sentía así para estar allí. Pero bueno, y fueron pasando las horas y ya fue comenzando lo que es la ceremonia. En la ceremonia nos fuimos sentando en círculo, íbamos contando cada uno cómo nos sentíamos respecto a la toma, y el maestro sufí, que era la persona que más organizaba el entorno en ese momento, pues nos empezó a comentar en qué consistía la toma, en cómo se hacía, que se hacía, pues ya os digo, con ayahuasca y chacruna en diferentes capas y luego está cociéndose durante creo que 2 días enteros, sin ningún tipo de pausa, a fuego lento. Y, y poco a poco ya se iba entrando el tema de la ceremonia. Ya nos fuimos preparando, nos fuimos poniendo cómodos y, y ya nos fuimos dando masajes con aceites esenciales. Es como digo, sintiéndonos más cómodos. Y salimos al jardín, ahí sí, ya a cantarle a la bebida, a la planta sagrada, a la ayahuasca. Y, también a hacer este tipo de baile y de danza mientras cantábamos. Y ya comenzamos a tomar después de todo esto. Empezamos a tomar la ayahuasca. Es de un color así parecido al café. Tiene un sabor también entre cacao fuerte, café, no sabría describirlo. No es tal cual, pero es algo similar.
Y cada uno por el jardín fuimos entrando en situación, cada uno, hasta que ya cada uno decidía cuándo entrar en el salón, que era donde estábamos todos reunidos en círculo. Y ahí ya comenzó la ceremonia tal cual, con música que te hacía entrar en ese estado, con un fuego que te podía llegar a guiar en ese proceso. También contar que antes de salir al jardín, antes de tomar la ayahuasca, hicimos una toma opcional de rapé. Rapé es tabaco molido muy fino, y te lo meten por la nariz, o sea, es como esnifado, algo así. Te meten un tubo y la otra persona que te da el rapé sopla. Y entonces, claro, te mete todo el rapé por la nariz y te llega hasta arriba. Es un proceso que al principio, no sé, al principio es un poco extraño meterte algo por la nariz que te llegue tan arriba. Porque yo tampoco nunca he probado ningún tipo de droga como cocaína que se suele snifar. Entonces, para mí fue un poco extraño, pero sí que me metió más en situación también. Es para estar también más aquí ahora. Y quiero separar ahora el primer día y el segundo día, porque la ceremonia es como algo general que se hicieron los 2 días, y ahora quiero separar mis sensaciones y mis vivencias en los 2 días. En el primer día sentí cuando hice la toma y yo me senté, empecé en un proceso de interiorización, de meditación, respirar tranquilamente. Y en ese proceso yo iba sintiendo la música cada vez más fuerte. Y la música no estaba más fuerte, sino que mis sentidos auditivos se fueron agudizando. Yo también me notaba que estaba cada vez más rítmico, que había varias canciones que me gustaba la melodía, me gustaba el ritmo y yo comenzaba como a bailar así un poquito en el sitio. No sé si llegué a cantar también, puede ser. ¿Qué pasó? Que más de eso no entré en la experiencia. O sea, yo había escuchado cosas que veías diferentes cosas como en otra realidad, algo muy diferente. Y yo en realidad, en definitiva, yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando, me notaba más sensible, me notaba que estaba en el viaje, pero me notaba que había entrado muy poco, a muy poca intensidad. Y yo estaba frustrado. Estaba frustrado porque recuerdo que antes de comenzar hablábamos que lo mejor era no tener expectativas de lo que te podías encontrar. Y aunque yo me contaba el cuento de que no tenía expectativas, en realidad sí que las tenía. Y, mm, y pasó al final lo que yo más temía, porque lo que yo más temía no era que tuviera un mal viaje, no es que tuviera una experiencia intensa en el que mis demonios internos se me enfrentaran y yo tuviera que enfrentarlos a ellos, sino que mi mayor miedo era no tener una experiencia plena, es decir, no tener esta experimentación, esta vivencia de esta planta medicinal que me podía ofrecer. Y al final mi mayor miedo es el que se cumplió. En un principio yo solo iba a estar un día y yo agendé un día, pero habiendo visto que al final no fue la experiencia como yo me había formado en la cabeza, o sea, las expectativas que yo tenía, me lo pensé mucho y dije, quiero hacer otro día, quiero hacer otra toma de ayahuasca. Y se me ofreció también la oportunidad y la aproveché. Por lo tanto, me quedé un segundo día más. Bueno, este segundo día más que estuve, ya no estuvieron la gente que conocía, que fueron el primer día, me quedé yo solo. Y en este proceso en el que yo pensaba por qué se podía haber producido esta falta de experiencia o esta experiencia tan sutil y tan suave, algo en mi cabeza también cambió. Cambió y me sentía
más confiado, me sentía más preparado para esta toma de ayahuasca. Además, sin nadie que yo conociera anteriormente, estaba como en una situación de yo enfrentando la situación, que también me siento cómodo en esas situaciones, cuando estoy yo como solo frente a, no solo frente al peligro, pero yo solo frente a lo que tengo que tratar, a la situación que tengo que hacer frente. Me gusta sentirme solo respecto a eso varias veces. Y también yo estaba más activado, nervioso, pero expectante. Estaba en plan positivo. Y con mucha mejor vibra. Yo me sentía más preparado. De hecho, así pasó que en la ceremonia, cuando estábamos todos cogidos de la mano, cantando, bailando de un lado para otro mientras le cantábamos a la planta, yo cantaba con más corazón, cantaba con más fuerza, cantaba con más ánimo y más confiado también. Luego, mi posición frente al salón donde nos colocábamos, esta vez fue más frente al fuego. Yo busqué esta posición para que el fuego me guiara. Para, para notar esa, sí, como esa guía, esa protección del fuego. Y, y comencé a hacer mi viaje, mi proceso, comencé también a meditar. Y yo notaba que aunque estaba más confiado, aunque estaba con una mejor vibración, estaba tardando en entrar y estaba en una mezcla de ponerme nervioso, pero estar confiado también, estar tranquilo, era una mezcla un poco rara. El caso es que ya poco a poco me fui centrando en mí, fui meditando, cerrando los ojos e intentar ver cosas. Y de pronto comencé a ver cosas. Comencé a ver cosas muy sutiles, pero comencé en cuando tú cierras los ojos, todo es negro, pues comencé a ver figuras como fractales, no exactamente fractales, pero sí líneas grises que se iban de un lado para otro, que iban haciendo figuras no ordenadas, no geométricas, pero como en blanco y negro, en gris y en negro. Luego poco a poco fui viendo colores y vi una cascada de agua muy fina, como si fuera en un cuadro, pero ese cuadro se iba moviendo. Las diferentes figuras que había en el cuadro, además de la cascada, eran también figuras geométricas, como este patrón de cuadros donde lo que dibujas, lo que está dibujado tiene una línea gruesa negra y lo que hay dentro es con colores muy vivos, con amarillos, con azules vivos, con verdes, con azules, con rojos. Y era un cuadro viviente que se iba moviendo, notaba como la cascada del agua iba cayendo. Luego también recuerdo que con el fuego, vi como el fuego se convertía en tribales y del fuego salía un tigre corriendo. Entonces el tigre era mezcla un tigre normal y mezcla tribales de fuego. ¿Vale? Y iba corriendo de un lado a otro. Pero todo esto eran visiones que yo tenía con los ojos cerrados, que yo decía, esto no sé si realmente lo estoy viendo, si es producto de mi imaginación porque lo quiero estar viendo, porque no me permito no tener una experiencia más llena que la vez pasada, o qué está pasando aquí. Pero llegó un momento que empecé a ver luces, empecé a ver 4 puntos de luces, pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por un lado para otro. Y estas 4 luces eran blanco, amarillo, magenta y azul. Eran los colores primarios. Y los veía, como digo, para un lado para otro. Y de esto que yo abrí los ojos y seguía viendo estas luces. Entonces aquí ya dije, esto es seguro 100% que no es producto de mi imaginación, que es algo que realmente estoy viendo. Y yo ya estaba aquí en un momento que, aunque había tardado en entrar en esta experiencia, yo ya sabía que esto era algo más intenso de lo que yo había vivido antes. Justo en ese momento entró
la persona, entró la cuidadora, una de las responsables de la asociación, que, que ofreció una segunda toma de ayahuasca. Y yo dije, pues sí, pues que si estoy en esta experiencia, estoy entrando, lo que me hace falta, esto pensé yo, es una segunda toma para entrar ya de lleno y empezar a ver lo que tenga que ver y experimentar lo que tenga que experimentar. Bueno, yo me levanté en ese momento, fui a hacer la toma, a la segunda toma, y nada, empecé a beber la segunda toma. Yo en ese momento veía las luces, para un lado, para otro, con los ojos abiertos. Y ¿qué pasó? Que bebí la segunda toma de ayahuasca y se me fue todo el proceso. Salí del proceso y ya nunca más volví a entrar. Además noté como ese estado en el que no sé explicar, como que estás metido en esa situación, se te, se te va yendo y vas pasando a una situación normal, a un estado normal en el que no te notas en el proceso de la ayahuasca o del DMT. Y bien, ya llegó un momento en el que dije, he salido, lo estoy notando, he notado que he salido completamente del proceso y nada está, ya no hay nada más que contar. Y cogí y me acosté, me dormí. Al día siguiente, cuando estuvimos hablando toda la gente que habíamos estado haciendo este proceso, esta ceremonia con ayahuasca, estuvimos contando qué habíamos sentido antes, durante y después de la toma. Y yo después me sentía mejor que el día anterior, pero también no estaba de todo conforme con lo que había vivido, porque me había salido de la experiencia justo por querer tomar más. Quizá me tenía que haber quedado sentado, siguiendo centrándome en mí mismo y a ver qué ocurría. También estaba frustrado porque la intensidad había sido baja. Pero en ese momento pensé algo que reflexioné y ya con la toma del sapito, cuando fumé el sapito, fue automáticamente y saberlo claramente que había sido eso. Pero ahí pensé muy fuertemente que en realidad era, era como una analogía de lo que pasaba en mi vida. Que en cierto punto yo no me permitía, yo no aceptaba la entrada de abundancia en mi vida y que sí, que cuando había abundancia o cuando yo podía recibir abundancia, no la aceptaba. Y así pasó cuando me ofrecieron la abundancia de la ayahuasca, yo internamente no la acepté, no acepté vivir esa experiencia plenamente. Cuando se me ofreció experimentar completamente la abundancia del bufo alvarius, del sapito, yo no acepté esa abundancia. Entonces para mí esto, aunque supuestamente fuera una mala experiencia en el tema de que no pude experimentar 100% esta experiencia, pero sí que me resultó algo muy positivo para mi vida porque se me puso un espejo enfrente de mí para decir, para darme cuenta de lo que estaba pasando en mi vida y que me estaba apartando de experimentar todavía más intensamente la vida. Y este mensaje en realidad es algo muy diferente a lo que yo he estado viendo últimamente en YouTube, en experiencia con ayahuasca, también en podcast. Esto es como mucho más light, mucho más que en realidad no vi mucho, pero ha repercutido en mi vida. Pienso que al final estas medicinas lo que hacen es ofrecerte o ponerte delante de ti el aprendizaje que tú necesitas en ese momento. Y quizá para mí en ese momento mi aprendizaje o lo que yo tenía que experimentar o lo que yo tenía que resolver era justamente esto. Y fue la forma adecuada de darme cuenta. Luego fue al día siguiente cuando me desperté y luego hice el bufo alvarius, hice el sapito y la experiencia que tuve ya la conté en el podcast o en el episodio anterior, que también fue un video podcast. Y ahora voy a contar un poco cómo fueron mis días posteriores. Mis días posteriores fue darme cuenta de varias cosas
de una de las cosas que me di cuenta fue respecto un poco a mi propósito o mis dones. Y fue que a mí normalmente la gente, tengo como un imán para que las personas me cuenten sus problemas, me cuenten cosas de su vida. Porque pienso que una de mis mayores cualidades es que sé escuchar. Entonces tengo como un imán para que mucha gente me cuente sus problemas. Y me di cuenta que sentía una fuerza cuando después de esta experiencia había personas que me contaban sus problemas, sentía esa fuerza como para captar la información que me estaban contando y convertirla, o sea, captar bien lo que me querían estar diciendo, no solo las palabras, sino el contenido de lo que me querían estar diciendo, y yo lanzarles lo que yo pensaba que les podía ir bien, además de comunicarlo medianamente bien, de aportar comprensión, aportar también ayuda. Y noté como una fuerza más intensa de lo normal en este proceso. También me di cuenta que todo lo que para mí antes podía resultar un problema, podía resultar estresante, podía resultar intranquilizante o me podía sacar la tranquilidad, en este punto me daba todo igual. O sea, me daba todo igual en el sentido de que nada al final es tan importante para sacarte de la tranquilidad que tú decides tener. Y yo en este momento decidía tener. De hecho, hasta el día de hoy, que ha pasado prácticamente un mes de esto, el día en el que estoy grabando esto, no sé cuándo lo podré subir. Pero yo sigo notando que las cosas me dan más igual también. No me lo tomo tan en serio. No me lo tomo tan en serio porque también un poco por la experiencia con el sapito, sé que en el momento de la muerte, o lo que pareciera ser la muerte, poco importa por lo que te preocupes ahora, porque en realidad te lo montas tú en la cabeza, que importa, pero no importa realmente. Luego también me di cuenta de que para mí los demás, la comunidad, el tener un círculo de personas es importante. Y yo muchas veces he pecado de individualismo, de mucho individualismo. Me he estado dedicando hasta hace unos años a un deporte muy individualista como puede ser el culturismo. Me gusta trabajar también solo en ciertas actividades. Me gusta el yo mime conmigo, ¿no? Yo y los demás sí, pero déjame tranquilo, déjame yo solo. Y me di cuenta también, que es algo que ya sabía, pero lo vi muy intensamente de frente, que en realidad las personas son muy importantes para mí, este contacto con las personas, y que de hecho pues quiero y siento la necesidad, o sea, sería mejor para mí el hecho de relacionarme más en el sentido de no querer hacerlo yo todo, no, no buscar esa comunidad o esa unión entre más personas, esa sensación de comunión con otras personas. Desde entonces, en mi día a día, no he bebido una gota de alcohol. Yo una semana antes no bebía nada de alcohol de esta experiencia porque no se podía beber, pero 2 semanas antes sí que comencé a beber más de lo normal por esta situación que estaba pasando. A día de hoy llevo un mes, más de un mes sin beber nada de alcohol. No, no por algo ético, no por algo moral, sino porque no me lo pide el cuerpo. Incluso se me han presentado oportunidades de beber alcohol, pero no me ha apetecido nada. Luego también como menos carne, tampoco me apetece tanta cantidad de carne como me apetecía antes. Em, Ahora casi todos los días, porque no han sido todos los días por diferentes motivos, pero casi todos los días medito. Y esto también me está haciendo conectar mejor conmigo mismo, estar más tranquilo. También contemplo más, observo más la naturaleza, observo más el comportamiento de otras personas, observo más todo y
no voy a decir que no critico, que no juzgo, porque soy humano, soy persona, y al final mi parte de ego también sale, y al final juzgo y critico, pero también lo hago con más compasión. Me doy cuenta de las cosas y lo hago con más compasión. Me da pena porque ciertas personas o yo incluso a veces me comporto de ciertas formas cuando no hay necesidad y este tipo de cosas. Y para ir terminando, me han preguntado, ¿qué prefieres? ¿La ayahuasca? ¿Prefieres el bufo alvarius, el sapito? Y no podría quedarme con ninguno, pero sí diferenciaría entre uno y otro. Por ejemplo, la ayahuasca a mí me parece que viene envuelto en un ritual o en una ceremonia mucho más bonita, donde hay cantos, donde hay danza, pequeña danza, donde hay compartir con otras personas, hacerlo en grupo antes de comenzar, hacer como unos preparativos bastante que te hacen entrar en calor. El tema del fuego delante de ti, el tema de la música, pues es algo como más bonito que te hace entrar en situación. Sin embargo, en la ayahuasca, por lo menos en mi proceso, fue, fue más rápido. Entonces no noté esa parte más de preparación, de ritual, de ceremonia. Pero eso sí, conforme fue la experiencia y la sensación con la ayahuasca, personalmente pienso que en otras tomas que haga, porque pienso hacer otras tomas en el futuro, pienso que me va a poder ir mejor si voy con esa actitud de aceptar abundancia, de ir con una vibración adecuada al entorno, a la experiencia. Pienso que puede haber una experiencia muy bonita. Y el bufo alvarius pienso que en esta oportunidad sí que ha sido mucho más intenso, me ha dado mucho más aprendizajes, porque es una medicina que no va con cuidado, como puede ser la ayahuasca, que te da justo lo que necesitas, te da justo lo que tú puedes aceptar. El bufo alvarius pienso que va directamente y no pregunta y pasa directamente. Aún así, no es infalible en el sentido de que si te resistes, como yo me resistí también en el bufo alvarius, como conté en el vídeo anterior, pues si te resistes no llegas a entrar del todo, que es también lo que me pasó a mí. Entonces, ¿cuál es mejor? No te sabría decir. Yo esto lo veo o lo noto como la ayahuasca es quizá más, esta medicina más femenina, además se le llama también madre ayahuasca, y es quizá esta esencia más femenina, esta energía más femenina. Y por otra parte, tenemos esta fuerza, esta energía más masculina que puede ser el bufo alvarius. Esto no lo he contrarrestado con nadie, esto no lo he hablado con nadie, me ha salido ahora mismo. Es un pensamiento que me ha salido a mí y que lo he notado así. Por lo tanto, no te sabría decir que es mejor y con mi poca experiencia, pues es lo único que te puedo llegar a decir. Hay una cosa, y para terminar, quiero acabar con esto, que es el torno de las causalidades. Conté que desde que yo llegué a Valencia, al final se han ido sucediendo diferentes cosas para que se diera esta toma de ayahuasca, este fume también de sapito. Pero pienso que al final, desde el día en el que tú naces, incluso desde antes, se encadenan diferentes cosas que te hacen llegar al punto en el que estoy o en el que estás. Bueno, estoy hablando de mí, en el que estoy en este momento, en este día. Al final, el hecho de que yo esté hablando ahora mismo a este móvil sujeto por un bote de detergente y además grabándome con una cámara, al final ha sido por procesos anteriores que se han ido sucediendo uno tras otros, se han ido encadenando como si fuera una cadena con diferentes eslabones y una cosa ha llevado a otra. Entonces, yo desde que reflexioné esto, dije, es que cualquier suceso que me haya podido pasar en la vida y que piense que o no ha sido importante o incluso ha sido negativo, posiblemente ha podido ser la causa
justa y necesaria para que se encadenen diferentes sucesos y que me lleve al momento en el que hoy estoy aquí y ahora. Así que también es otra reflexión. De hecho, tengo muchísimas reflexiones que no he vuelto a mirar. A lo mejor me animo luego a hacer otro podcast o hacer algo parecido contando mis reflexiones, porque estoy seguro que también me van a sorprender después de un mes. Pero sobre todo que todos los sucesos, que lo que ocurre, ocurre. Y que el hecho de decir que algo es negativo o positivo es un juicio y es una etiqueta que le estamos poniendo cuando no sabemos cómo nos puede repercutir en el futuro. El hecho de que este familiar me dijera que había tomado ayahuasca para mí era algo que decía, bueno, esta persona se está drogando y me lo está contando. Y hoy en día sé que no se estaba drogando y sé que me ha podido interferir en mí para que haya tomado esta decisión, quizá. Así que con eso quiero despedir este video podcast. Para mí ha sido un placer. He estado preparando estos vídeos durante bastante tiempo, digiriendo toda la información en un proceso muy bonito, en un proceso en el que me ha dado mucha plenitud y sabiduría. Y para mí es un placer compartirlo contigo que me estás escuchando o que me estás también viendo. Así que un gran abrazo y nos vemos pronto en el próximo podcast. Chao.